a esta hora del día, usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis con excelentes periodistas, buenos amigos periodistas, y siempre es un gusto compartir los micrófonos con cada uno de ellos. Hoy, por supuesto, a la distancia nos van a acompañar, nos acompañan en esta mesa de análisis Luz Helena Hernández, José Luis Castillo y también Coral Herrera. El tema que hoy vamos a poner sobre la mesa, pues es el tema de la mujer, precisamente la lucha de las mujeres para combatir la violencia machista, que salieron a las calles, a una marcha en protestas para lograr ser respetadas y también evitar la violencia. Sin embargo, estos reclamos se dieron pues en un marco de protestas, de golpes, de destrozos y hasta de pintas. Iniciamos en esta mesa de análisis con Luz Helena Hernández, a quien saludo a la distancia. Luz Helena, muy buenos días. Muy buenos días, Claudia. Igualmente un saludo a mis compañeros en esta mesa de análisis y bueno, por supuesto, al amable auditorio que nos acompaña. Efectivamente, estuvimos viendo por diferentes plataformas, noticieros y demás, las manifestaciones que se hicieron ayer con motivo de la conmemoración del Día de la Mujer. Y sonará crudo, Claudia, pero ¿de qué otra manera se puede escuchar la voz de niñas y mujeres asesinadas y desaparecidas? ¿Cómo se va a visibilizar un sinfín de violaciones a los derechos de la mujer, a las injusticias, a los riesgos de ser mujer en un país que tiene leyes que no nos amparan y que no nos alcanzan? Están en papel, pero pues no se aplican. Las movilizaciones, las pintas, como lo comentabas ahorita, y muchos otros efectos que algunos catalogaron o catalogan como vandálicos, pues creo que son el resultado precisamente de este silencio, de estas ataduras en las que se viven todos los días. Creo que justamente el efecto de estas manifestaciones fue del mismo tamaño del efecto que se tiene el resistir, sobrevivir en este país, porque a veces ya no se puede hablar de vivir, Claudia, ¿no? Y no es exagerado decirlo. Es difícil ser mujer y es difícil enfrentarse a la desigualdad en la aplicación de justicia y en el simple hecho de vivir aquí. ¿En qué hablo en desigualdad? Porque muchas veces nosotros como personas o mujeres, al ser víctimas de algún delito, de alguna violación, de algún tocamiento, de lo más mínimo podamos poner como ejemplo, somos víctimas y somos estigmatizadas por las autoridades a las cuales recurrimos a ventilar o a denunciar un delito, también de las familias, de nuestros amigos, de la sociedad en general. Así de grave es el problema, Claudia, por eso así de graves son los efectos que denominan pues vandálicos, pero se hacen una vez al año o dos, tal vez 3 veces al año, dependiendo de cada movimiento, pero solamente tiene efectos en edificios y en monumentos y en vehículos y en tiendas 1 o 2 o 3 veces al año. Pero cada minuto de los 365 días del año pues, se sufren estos efectos. Las mujeres los sufrimos, tanto niñas, adolescentes, mujeres adultas y de la tercera edad. No están blindadas como estas paredes que protegen en las movilizaciones. El resto de las mujeres no estamos blindadas y no importa la edad ni la situación social en la que nos encontremos, nada nos blinda, nada nos protege. Cualquiera podamos ser víctimas de algún delito o ser víctimas de desaparecer o de ser asesinadas a manos de nuestras parejas sentimentales, porque son características específicas para poder ser catalogado como un feminicidio. Ese también es el grito de esas manifestaciones, que se tienen que cambiar o modificar leyes, que se tienen que hacer reformas. Y fíjate que ayer platicaba con un grupo de amigos, todos profesionistas por cierto, y comentábamos este tema y ellos decían, es que con violencia no se va a llegar a ningún lado, es que si quieren hacer cambios estructurales en las leyes, reformas, pues gritando y saliendo casi desnudas o encapuchadas y golpeando, pues no van a cambiar las cosas. Esto las evidencia en un punto negativo. Pero fíjate que no estoy de acuerdo. Es que yo creo que ya cuando nos ponemos en la piel de las personas que sufren, de las víctimas, el panorama cambia. Porque es muy fácil criticar desde la comunidad de un sillón viendo el noticiero,
opinando en nuestras redes sociales, protegidas en la comodidad de nuestra pantalla del celular. Es bien fácil criticar, juzgar o tener una posición moral más alta que quien salió a las calles. Luz Helena, entonces entiendo, tú avalas los ataques a las tiendas, a negocios, avalas las agresiones a los policías, a los varones que incluso pasan por ese lugar, los ataques a viviendas, tú los avalas precisamente por esta impotencia de la mujer. Fíjate que sí lo avalo y sí lo he señalado en varias ocasiones, pero no tanto como este grupo, porque hay que recordar que hay diferentes grupos en estas manifestaciones que se presentan año con año. Hay un grupo del que se ha manifestado que es pagado y puede que sí sea cierto. Si en una protesta, por ejemplo, ese desahogo de la mujer, agreden a tu padre, agreden a tu hijo, lo vas a comprender porque, bueno, pues se fue un desahogo de la mujer precisamente ante estos hechos. Fíjate que a lo mejor suena crudo, como lo dije en un principio, pero lo que sucede es que los efectos colaterales de estas manifestaciones tienen un respaldo mayor y muy grave. Ojalá nos diéramos la vuelta a las fiscalías, viéramos las historias desgarradoras, de verdad, de las mujeres que han vivido estos efectos, de que ya no pueden vivir la vida normal, que tienen que andar con psicólogos. Y sí, es feo ver los efectos de padres que a lo mejor, como tú lo comentabas, o hermanos, o esposos, o hijos, que a lo mejor fueron agredidos, pero es aquí donde entramos en este grupo, de que no son a lo mejor tanto el grupo de mujeres dañadas, porque hay dos grupos ahí dentro, pero al final de cuentas el sentir de este movimiento es uno, y es un grito desesperado, y a los efectos, pues uno como todo, muchas veces se tiene que ver, o tienen que salir efectos secundarios, pero son efectos secundarios de un movimiento común, de un movimiento afín. Y no es una novedad, es algo que ya tiene años y años, de antaño, de 1930 o de antes, esos movimientos por visibilizar los derechos de las mujeres. Sí, efectivamente, pero la verdad también hay que reconocer que en esa lucha y estos logros que se han alcanzado, precisamente estos objetivos hacia la mujer, pues no hubo violencia como esta. Respetable la opinión de Luz Helena Hernández, pero también vamos a conocer el análisis que hace José Luis Castillo, a quien saludo a la distancia. José Luis, muy buenos días. Claudia, buenos días al auditorio y buenos días a los compañeros de la mesa. Pues Claudia, lamentablemente violencia genera violencia, y bueno, con el respeto que me merecen las damas, yo creo que es válido la manera de protestar, es válido que hagan sus marchas, es válido que busquen el respeto a su persona, a las mujeres en esta conmemoración. Bueno, pues nada justifica las agresiones que se dan entre las mismas mujeres. Veíamos lamentable y tristemente en la Ciudad de México como agentes de la policía en México, pues en la Ciudad de México, pues fueron agredidas por las mismas mujeres que se manifestaron. O sea, en otras entidades del país, pues se vio cómo las mujeres destruían paredes, vidrios, puertas, incluso quemaban autos en algunas partes del país. Y pues yo creo que el buscar el respeto a sus derechos, a su persona, no va por ahí. Yo creo que, insisto, es muy respetable su actuar, y bueno, hay que reconocer en el caso de Tamaulipas que hubo manifestaciones pacíficas con pancartas apelando al respeto a sus derechos, a su persona, a su familia, a sus hermanas. O sea, todos tenemos, ahora sí que todos tenemos madre, y debemos procurar el respeto a la figura de la mujer, de la madre, de la esposa, de los amigos, de la amiga, de las hijas. Y insisto, es válido que se manifiesten, pero yo creo que esto va más allá. La violencia necesita atacarse, creo que desde el seno del hogar. ¿Quién es la primera que nos dicta la conducta, la que está pegada, con la que nosotros escuchamos, a la que nunca le discutimos? Pues a nuestra mamá.
sea, finalmente, ¿quién está en todos los momentos desde principio a fin? Pues nuestra mamá, ¿sí? Entonces, ¿quién es el que ahora sí el clásico lleva el sustento? Pues el papá. Pero en esos dos entes, en esos dos sujetos, está la base de la educación. Y bueno, yo creo que este es un cambio de mentalidad. Claro, la mujer, pues hay que destacarlo, la participación de la mujer en la vida pública, pues es interesante, es importante en las últimas fechas, en la política, en la empresa, en el hogar, en la vida cotidiana. La mujer ha tomado ya un papel importante donde se le da pues la igualdad, o sea, igual tenemos muy importantes cargos en manos de mujeres profesionistas, profesionales, e incluso me atrevo a decir, bueno, algunas con muchas más capacidades que a veces el caballero, ¿verdad? O sea, pero yo insisto, violencia genera violencia. Yo no estoy de acuerdo en que se pida por una parte el respeto a la integridad de la mujer, y más en esta conmemoración. Pues yo creo que sí, es válido que protesten, es válido que pidan el respeto a sus derechos, pero respetando el derecho de los demás. O sea, es lamentable ver cómo se encapuchan, o sea, cómo van armadas ya con garrotes, cómo van armadas para hacer pintas. O sea, no te atrevas a meterte en un tumulto de esos porque sales crucificado. O sea, yo creo que es debe de ser más bien una época en la que nosotros debemos de fortalecer los valores desde la familia, también en las escuelas, también nosotros. ¿Por qué? Porque la formación viene desde la casa, y la violencia únicamente te va a llevar a violencia, y lo más lamentable es que sean mujeres contra mujeres, como el caso de la Ciudad de México que te estaba diciendo. Y yo creo que esto, más allá de modificar leyes, de castigar a los responsables del feminicidio, también se requiere de una participación comunitaria, donde la comunidad, donde la autoridad, donde el gobierno, donde los analistas profesionales, donde los profesionales del derecho, pues se pongan a analizar las leyes, a ver dónde se pueden hacer algunas modificaciones para castigar, claro que sí, al responsable de un delito en contra de una mujer. Pero bueno, en esa igualdad de derechos, pues lo mismo se agrede a un hombre que se agrede a una mujer. O sea, ¿en dónde se necesita modificar las leyes? ¿Dónde se necesita mejorar? ¿Dónde se necesita activar los valores? ¿Qué se puede hacer desde la familia para la integración de las familias? ¿Qué se debe de hacer para evitar la deserción escolar? O sea, yo creo que es un todo. Nadie, pero por supuesto que nadie estará de acuerdo en ejercer y pedir las cosas a través de la misma violencia. O sea, violencia solo va a generar violencia. ¿Qué necesitamos? Reforzar los valores, los principios, la familia, la formación de los niños, o sea, evitar la violencia desde casa, partiendo desde ahí, fortaleciéndola en la institución educativa, y definitivamente pues evitar este tipo de actos que solo pues dejan mal parados a todos. Yo no digo a las mujeres, a todos. Debemos de evitar hasta donde sea posible la violencia, que solo nos va a llevar a tener una consecuencia, que es una reacción también violenta de frente. Gracias, José Luis Castillo, y vamos a conocer también la opinión de Coral Herrera. Coral, muy buenos días. Muy buenos días, Claudia, José Luis, compañeros de esta mesa. Pues si bien es cierto que cada año el Día Internacional de la Mujer es un punto clave para la demostración y exigencia de los derechos hacia este género, las condiciones de igualdad que se solicitan, la libertad de expresión que todas las mujeres, todos los ciudadanos tenemos. Si bien es cierto que en el estado de Tamaulipas pues las marchas se desarrollaron de manera pacífica, no así en la capital del estado, la capital del país, en donde se concentra la mayor parte de los colectivos. A decir de lo que ocurrió el día de ayer, pues no se cumplieron los protocolos de seguridad establecidos y comprometidos por parte del gobierno tanto capitalino como del federal.
Aquí se dieron detenciones arbitrarias, incluso contra mujeres y contra periodistas que acompañaban a los manifestantes. Eso se dio en la detención de 3 compañeras periodistas, fotógrafas ellas, en el Metro Hidalgo. Este fue el primer encuentro que tuvieron, que argumentaban, pues como mencionaba José Luis, que llevaban gases, que llevaban pintura, que llevaban aerosoles, y esto fue el motivo por el cual se detonó el primer enfrentamiento. Posteriormente se dice que al derrumbar las vallas que se colocaron sobre Palacio Nacional, en donde denominado el muro, se empezó a aventar polvo extintor, que no provoca ningún daño, nada más precisamente para repeler a las manifestantes, pero más adelante pues sí hubo esta confrontación y les aventaron gases lacrimógenos. En este sentido, pues hay un colectivo que acompaña siempre a estos manifestantes. Ellos pertenecen a organismos de derechos humanos, pues comprobaron que efectivamente pues utilizaron bombas de gas lacrimógeno, que estaba prohibido de acuerdo al protocolo de seguridad. Si bien es cierto, no es la forma adecuada para exigir esta impunidad con la que muchas desapariciones, supuestas violaciones, feminicidios que han aquejado al género femenino, no se cumplieron los protocolos de seguridad, y siempre en este tipo de manifestaciones hay arbitrariedades en contra de las manifestantes que detonan en las situaciones que ya hemos tenido, en las pintas, en el uso de las armas no controladas, sino autorizadas por las autoridades. Si bien es cierto, es una situación que no es aprobable, es el último recurso que tienen las mujeres a muchos y cientos casos de impunidad, de niñas, de mujeres, de hermanas, de abuelas, de esposas, de hijas, ante una situación que el gobierno, por el contrario, no ha podido controlar con esta situación en contra de los derechos de la mujer. Gracias Coral Herrera. Realmente se ha logrado el objetivo que están buscando. Nos vamos a la pausa y regresamos para seguir hablando de este tema. Volvemos. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuidan de mí, Mesil. Hoy tengo que hablarte con el cubrebocas puesto porque esta pandemia aún continúa. Porque, así como tú, cuando esto pase, quiero hablar libremente. No es momento de quitármelo. Durante la época invernal debemos extremar cuidados ante el COVID-19 y la influenza estacional. Ya sabes qué hacer. Calma. Pronto estaremos todos juntos. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Unidos somos uno. Un solo México. En H-E-B, en tienda o en línea, ahorra en 7 días de frutas y verduras. Plátano, $14.95 el kilo. Aguacatito en Maya Season Select, $19.95 la pieza. Cebolla morada, $19.95 el kilo. Vigencia al 15 de marzo. H-E-B, lo mejor para ti. En Análisis Clínicos del Dr. Simi, agenda cita y hacemos la prueba COVID en tu auto. Prueba rápida de antígeno de 849 a 399 pesos. Consulta ssdrcimi.com.mx o Simitel 800-911-6666. Prueba sin bajar del auto. Publicidad artículo 5 del reglamento. Responsable Israel Ponce 4451-415. Y regresamos en esta mesa de análisis. Dice, con protestas y desmanes realmente se ha logrado avanzar, porque en marzo del año pasado pues hubo estas movilizaciones, estos ataques, y de acuerdo a las estadísticas, a los índices, se incrementó la violencia en contra de la mujer, aumentaron los feminicidios. Luz Helena Hernández. Así es, Gloria, existe un problema grave en cuanto al reconocimiento de los derechos. Existe una deuda histórica del gobierno con todas las mujeres, de las leyes que nos protegen. Lo decía hace un instante, están en papel, pero en la realidad no alcanzan a protegerlos. Y es un problema que, si se analiza estructuralmente, bueno, también un punto importante de este problema
es justamente la administración de justicia, la falta de capacitación al personal que justamente está encargado de recibirse a la primera mano de las mujeres en atención cuando son víctimas de algún delito, de situaciones de agresiones o de la vulnerabilidad como tal. Y muestra de ello pues son las múltiples recomendaciones que ha emitido la Comisión Nacional de Derechos Humanos a los organismos, porque falta capacitación, precisamente conocer cuáles son los derechos y cómo protegerlos, aún y cuando podemos pensar que los servidores públicos pues ya saben cuáles son sus funciones. Pero recordemos que a lo largo de todos estos años, Claudia, pues han ido implementándose protocolos de atención, y que son justamente esos protocolos de atención los que se tienen que implementar en capacitación directa, tanto a las autoridades como a los servidores públicos, también como a nosotros. Lo decía hace un instante el compañero José Luis, y es cierto, es necesario darnos un salto y de pensar cuál es la raíz de este problema. Falta capacitación, sí, falta sensibilidad, sí también, y por supuesto que también más capacitación, sensibilidad y empatía por parte de las autoridades para que las leyes que ya están ahorita, tan solo las que están ahorita vigentes, pues ojalá nos cobijaran y ojalá no fuera necesario este tipo de acciones. Pero bueno, son gritos desesperados, como lo comentaba hace un instante, pero que bueno, los avances se esperan año con año, justamente con estos colectivos que son los que han dado empuje a leyes como la Ley Olimpia, que también fue todo un viacrucis, muchísimos años de estar tocando puertas, pero que bueno, se cristalizó este año pasado, en octubre del año pasado. Entonces, poco a poco se dan avances, y que la sociedad civil, bueno, debería de estar todavía un poquito más inmersa en estas actividades de legislar, no solamente de nuestros diputados, sino también tocar puertas y llegar con casos reales y evidencias reales de lo que nos duele, para que así, pues de alguna manera se pueda hacer un poco la diferencia. Gracias, Luz Helena Hernández. Gracias por participar con nosotros. Bueno, está Luz Helena. Claudia, un gusto como siempre estar aquí con ustedes. Gracias, y te esperamos por supuesto la próxima semana también, ya para ir cerrando en esta mesa de análisis. Nos envía un mensaje el señor Juan Silva, dice: buenos días, y bueno, envía saludos a los integrantes de la mesa de análisis. Dice: desafortunadamente hay muchas personas que usan el Día de la Mujer para infiltrarse, dice, y hacer actos vandálicos. Dice que ayer estuvo viendo donde encontraron un almacén con productos para hacer actos vandálicos. Dice, pues con todo respeto que se merecen las mujeres, pero creo que hay muchos políticos que esperan este día para mandar gente y crear más campañas de actos vandálicos y desestabilizar al país, y creo que las mujeres se dejan llevar por esos actos y así no van a lograr nada, solo perder más el respeto. Y por otro lado, dice, hay mujeres que sí salieron a las calles a hacer manifestaciones, pero en paz, y eso se les aplaude y merecen todo el respeto, dice, todo el respeto que se merecen. Gracias, que tengan un excelente día para todos. Les envía saludos el señor Juan Silva. Ya para ir cerrando en esta mesa de análisis, José Luis Castillo, ¿con qué nos quedamos? Oye, pues bueno, definitivamente que no se puede pedir justicia sin ejercerla. Nosotros, bueno, seguimos y continuamos viendo este tipo de manifestaciones como una oportunidad de expresar tu sentir, de pedir el respeto a tus derechos, pero bueno, vamos más allá. El gobierno, las administraciones tendrán que crear oficinas en donde, bueno, se atiendan las inconformidades de manera pronta y expedita de las mujeres, donde se dé la atención que se debe, donde, bueno, pues se atienda, donde sí se actúe con prontitud en castigar a los responsables de violentar a las mujeres, pero que no se utilice eso tampoco como una bandera por parte de grupos que solo se dedican a generar violencia, a desestabilizar una ciudad. Sabemos muchos ciudadanos y ciudadanas que no tenemos la culpa de lo que a veces pasa en el entorno, y bueno, sí somos materia y consecuencia de las actuaciones de esos grupos. Recordemos que la mujer, bueno, es ejemplo de disciplina, es ejemplo de organización, es ejemplo de trabajo, y insisto, pues bueno, también queremos que la mujer no sea el ejemplo de la violencia que se ejerce contra ellas mismas. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno,
pues, que respeten los derechos de los demás para que puedan ellas pedir el respeto hacia ellas mismas, ¿no? Y insisto, violencia solo genera violencia. Vamos a cambiar desde la raíz, desde la familia, y vamos a formar las nuevas generaciones con respeto, con valores y sobre todo, bueno, impulsando el buen modo de vivir. No podemos exigir violencia ejerciendo violencia. Gracias, José Luis Castillo, por participar con nosotros. Gracias, Claudia, gracias al auditorio y un abrazo a todos. Gracias, y por supuesto te esperamos la próxima semana. ¿Con qué nos quedamos, Coral Herrera? Bien es cierto que la violencia genera más violencia. Este tipo de manifestaciones, Claudia, pues han logrado avances significativos para cerrar algunas lagunas existentes en la ley. Tal es el caso de la ley Olimpia en el estado de Tamaulipas, que el año pasado pues fue reformado el código penal, y bueno, existen ya la tipificación de delitos como el acoso, ¿verdad? El acoso cibernético que tanto se había pedido. Nos queda mucho por construir, principalmente las mujeres, educar a nuestros hijos hacia una cultura de la equidad. Yo creo que ese es el primer paso para cambiar como sociedad, para construir nuevos estereotipos o derrumbar los estereotipos que se han generado sobre hombre y mujer, sobre ambos géneros, para tener una sociedad más igualitaria y evitar este tipo de manifestaciones en donde hombre y mujer pues seamos vistos precisamente como iguales. Esa sería mi colaboración de hoy. Muchísimas gracias, buenos días. Gracias, muchísimas gracias, Coral Herrera, muy buenos días, y también te esperamos la próxima semana. Ya nos vamos, gracias por acompañarnos, por sintonizarnos, gracias por supuesto a nombre del equipo de ORT Noticias, y le damos las gracias a nombre del director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.